para mí un honor estar hoy aquí en esta universidad tan importante. Me siento orgulloso, y si la vanidad no fuera una pasión ajena a mi alma, tendría que decir que estoy muy vanidoso de estar hoy aquí. Y en primer lugar, pues gracias a la universidad, a este certamen tan importante, a mi muy querida discípula y colega, la doctora Mónica Vázquez, con quien tuve el honor de haber compartido una cátedra en la Universidad de los Andes, y de ahí en adelante estas vicisitudes del derecho procesal nos han mantenido en permanente contacto. Yo estoy invitado aquí para hablar de las vicisitudes del Código General del Proceso. Tengo que decir, a mí me pasa un poco lo que le pasa a los borrachos, que uno se prende oyendo unas cosas. Y yo estaba encantado oyendo a la doctora Margarita con toda su disertación sobre esa cantidad de problemas de la justicia. Me hubiera preferido seguirla oyendo sobre todo lo que ella dijo, donde hay pues unas coincidencias, hay unas incidencias, pero hay un propósito común de que ojalá la justicia en realidad no tenga por qué padecer el 57% de que hablaba Margarita de desprestigio en la comunidad. El Código General del Proceso es un código recién expedido que ha tenido, como lo decía la doctora Mónica, innumerables dificultades. Y yo quiero, antes de ocuparme de unos aspectos puntuales de ese código, hacer unas reflexiones breves, pero que permiten dar un contexto frente a este código. El Código General del Proceso, ¿de dónde nace? El Código General del Proceso nace de que en el Instituto Colombiano de Bienestar, del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, nosotros, los miembros del Instituto, empezamos a preparar un código que sirviera para los procedimientos laboral, contencioso, administrativo, de familia, comercial y civil. Y empezamos como las cosas que hacen los académicos, que son eternas, discusiones que hacíamos en el instituto los sábados, los viernes, en fin, tratando de ir haciendo un código. Y el código, el propósito que tenía, repito, era que abarcara todos los procedimientos. ¿Con qué idea? Con la idea de que haya un solo estatuto procesal que rija en todas las diferentes materias del derecho. Y empezamos y trabajamos durante 7 años discutiendo. Ustedes se imaginarán, para algunos seguramente serían unas discusiones aburridísimas, hablando de una cantidad de profesores de derecho procesal, unos menos vanidosos que otros, pero en fin, todos tocados por la misma sapiencia, discutiendo sobre lo divino y lo humano. Y evidentemente, después de 7 u 8 años, logramos terminar el estatuto. Y entonces, terminado el estatuto, lo dejamos allí en los anaqueles de la biblioteca, hasta que a uno de los miembros del instituto lo nombraron viceministro de Justicia, el doctor Pablo Felipe Robledo. Y el ministro del Interior, en aquel momento, Interior y de Justicia, el doctor Germán Vargas Lleras, se interesó en ese proyecto. Y entonces el gobierno tomó el proyecto de código que nosotros habíamos hecho y lo presentó como un proyecto de ley. Fue tal la acogida que tuvo el proyecto que al gobierno se le olvidó que el autor del proyecto no era él, sino nosotros. Pero no importa, nosotros, con tal de que eso funcionara, pues así nos plegamos a esa posibilidad. Y entonces el gobierno integró una comisión para tratar de volver a dar una revisión a ese código. ¿Por qué había que diseñar una comisión? Porque resulta que en los 7 años que duramos trabajando, haciendo un código para todas las vicisitudes de los diferentes procesos, ocurrió que en el entretanto se expidió el Código Contencioso, Código de Procedimiento Administrativo y Código Contencioso Administrativo, el famoso CEPACA, la Ley 1437 del 2011,
Antes se había expedido el código, la norma que reformó el Código de Procedimiento del Trabajo, que introdujo la oralidad. Entonces, lo que era ya un Código General del Proceso, que iba a tener lo contencioso y lo laboral, tuvimos que marginar lo contencioso y lo laboral para peluquear ese estatuto. Y esa comisión empezó a funcionar, finalmente se lograron unos acuerdos y el código, mal que bien, se entregó al gobierno, el gobierno lo presentó finalmente a las cámaras y como suele ocurrir en todo proceso democrático, cuando hay un código que va a pasar por las cámaras es imposible controlar que no vayan diferentes opiniones o que haya propuestas de última hora que terminen alterando y modificando la reglamentación. Y ese código, que fundamentalmente lo que pretende es que haya un proceso oral, eso es realmente una gran revolución. Yo diría que sí, aquí ha habido revoluciones después del año 91 hasta hoy en la justicia, yo diría que son dos. Una, la acción de tutela, que sin duda yo creo que sirvió para detener un proceso social de protesta muy grande, porque la tutela ha sido importante en función de que la gente en las pequeñas cosas encontró por fin quién le diera importancia a sus quimeras y a sus preocupaciones. Si aquí no hubiera existido la tutela en estos 25 años, muy seguramente este caldo social que todos los días se está cultivando y que se está alarmando habría explotado. Y lo otro, que yo creo que es una auténtica revolución, es el Código General del Proceso, con todas sus vicisitudes y con todas sus equivocaciones. Porque a lo que se le está apostando con esto es a que tengamos un sistema oral. Y claro, eso tiene unas complicaciones muy importantes. El código finalmente termina siendo un Código General del Proceso, pero solamente para materia civil, para materia comercial y para materia de familia. Pero es un código denso, importante. Allí hubo cosas que terminaron apareciendo en ese código que no tenían por qué haber aparecido, por ejemplo, lo relativo al régimen de insolvencia de personas naturales. Eso no tenía por qué estar en ese código, pero la historia de las pequeñas cosas en este asunto consistió en lo siguiente. Al gobierno se le había caído una ley que tenía sobre ese tema del régimen de insolvencias y entonces el mismo gobierno, cuando se le cae esa ley, decidió aprovechar este código y meter eso allí, que obviamente no tiene nada que ver con el contexto del código, y allí quedó ese aspecto. Y entonces, cuando el código se aprueba en el Congreso, ahí pasan una cantidad de cosas muy rápidas, de las que yo todavía no tengo mucha precisión de qué fue lo que pasó, pero algo pasó. Y les refiero a esto por lo siguiente. Ustedes recordarán que recién expedido el código se expidió el decreto 1736 del año 2012, con base en el cual el gobierno pretendió ejercer su facultad de corregir unos hierros gramaticales o de palabras. Esa es una vieja facultad que existe desde siempre, que le permite al gobierno, cuando se han expedido leyes y en ellas se incurren en errores, pues es pedir un decreto que sin cambiarle la voluntad al legislador corrija el error. Como por ejemplo, si se dice Pedro, que no aparezca Petro, en fin, ese tipo de errores que no le cambien el sentido a la decisión. Entonces el gobierno expidió el decreto 1736 del 2012, en el que yo por lo menos y muchos miembros de la comisión no participamos. Y allí ocurrió una cosa especial. Cuando yo veo ese decreto que estaba supuestamente corrigiendo errores, vi que no se corrigieron otros errores que sí estaban en el código y que en cambio se había aprovechado esa estructura para hacer algunos añadidos al Código General del Proceso que no habían sido materia de la discusión. Entonces yo formulé personalmente una demanda contra ese decreto 1736 y entonces muchos me han criticado. Por supuesto, a mí ya no me cabe una calumnia más en contra de una que yo estoy a salvo de todas esas cosas. Que por qué un miembro de la comisión había salido a demandar el decreto que había corregido los errores. Bueno,
es el pregón de lo que se llama ser independiente y autónomo. Autónomo y pantónomo, como decía Ortega y Gasset. Y entonces yo formulé una demanda al Consejo de Estado alegando que por lo menos en 12 ocasiones las reformas que se habían hecho realmente, o las correcciones que se habían hecho no eran correcciones sino reformas. Por ejemplo, en un caso evidente en que se había establecido el recurso de casación para las acciones populares que antes no estaba previsto, eso lo quitaron. Eso no es un error, eso es un cambio, por supuesto, estructural en lo que tiene que ser la defensa de un Código General del Proceso. Y presenté la demanda muy recién salido el decreto, pero con esta rapidez del Consejo de Estado, 4 años después, 4 años y medio después, hace muy poco, hace 2 meses, el Consejo de Estado atendió mi solicitud de suspensión provisional del acto acusado y de los 12 artículos que yo demandé, declaró que 8 se quedaban suspendidos provisionalmente porque a primera vista parecía que evidentemente era cierto que el gobierno no había atendido el límite de corregir unos errores, sino que había aprovechado ese escenario para reformar el propio código. De suerte que el gran tropiezo que tiene ese primer código es que hoy ese decreto 1736 de 2012 ha suspendido por lo menos 8 de esas modificaciones que se hicieron al Código General del Proceso, que son modificaciones importantes. Pero entonces, este código llega en el marco en el que el país recibe el CEPACA, recibe el Código Procesal del Trabajo, y soplan vientos fuertes, huracanados de implantar la oralidad. Es decir, la oralidad ya no la para absolutamente nadie, es imposible pensar que los colombianos en lo que resta de los próximos años van a pensar en volver al sistema escritural. Eso es absolutamente imposible. Y tiene que ser así, porque un sistema judicial que no se actualice, que no le llegue al ciudadano, que se acabe obviamente con esa rigurosidad del sistema escrito, pues está llamado a fracasar. La morosidad a la que hacía referencia la doctora Margarita tiene que ver con eso. Y entonces, fíjense ustedes que aquí hemos dado palos de ciego grandes. Por ejemplo, mencionaba la doctora Margarita el tema de la jurisdicción agraria. La jurisdicción agraria, bueno, eso es una quimera que viene de la ley 200 del año 36. Desde la ley 200 del año 36 se ha venido hablando de la posibilidad de crear una jurisdicción de tierras y funcionó en los años 30 y 40, algo de eso. Pero finalmente eso se abandonó. Ahí está la gran semilla de la crisis, de la violencia colombiana en el tema de la tierra. Y en 1989, con base en las facultades de la ley 30 del año 87, que se expidió la primera gran reforma al Código de Procedimiento Civil, se expidió también el decreto 2303 del año 89, que fue el que creó la jurisdicción agraria. Pero no solamente creó la jurisdicción agraria, sino que creó unas normas procesales para los juicios agrarios. Y entonces, miren ustedes lo que dijo esa jurisdicción agraria, que en cada distrito judicial iba a haber juzgados agrarios, que en las salas de tribunales iba a haber magistrados expertos en derecho agrario, y esa jurisdicción agraria debía estar funcionando desde el 1 de junio de 1990. El decreto se expide en octubre de 1989 y la idea era que en 1990 estuviera funcionando la jurisdicción agraria. Pues no, llegó 1990, no estaba funcionando, y llegamos a 1996 ya con la reforma constitucional del 91, y en 1996 entonces se expide la ley 270 del año 96 y dijo una cosa que es de la antología parasitaria del legislador. Dijo, vamos a reorganizar la jurisdicción agraria. Y en ese momento no había jurisdicción agraria, sino que había solamente 3 distritos judiciales, había jueces agrarios, solamente 3. Es decir, había 5 o 6 jueces en el país. Claro, eso sí le han cambiado los nombres a los tribunales, ya no se llaman tribunales civiles, sino tribunales civiles y agrarios. Y lo mismo se le puso a la sala civil de la Corte Suprema de Justicia, sala de declaración civil y agrario. Y entonces viene la ley 270 del año 26 y dice, vamos a reorganizar la jurisdicción agraria, entonces que se acaben los juzgados agrarios que están funcionando
y nos vamos a dar 2 años para organizar la jurisdicción agraria. Evidentemente, se acabaron los jueces agrarios y vinieron los 2 años y tampoco funcionó la jurisdicción agraria. Se taparon hueco con la tierra de oro. Por eso en las conversaciones de La Habana, en el primer punto, hay algo que los colombianos seguramente no han advertido, la importancia. Allí en ese primer acuerdo de La Habana entre la FARC y el gobierno se dijo que un compromiso del gobierno, cuando haya paz, que ojalá la haya, es la de volver a restablecer la jurisdicción agraria. De suerte que esto vamos hacia allá. Esta cosa del procedimiento civil, el procedimiento de familia, el procedimiento comercial, tiene que abrirle espacio a una jurisdicción especial sobre el tema de las tierras, que no puede seguir siendo la justicia diseñada sobre la base de la ley 1448 del 2011, la ley de tierras y de víctimas, porque esa es una justicia que está, pues, por supuesto, al escrutinio de la gente todavía. Entonces, se expide el Código General del Proceso con la esperanza de que empezara a regir muy pronto, y también tardó mucho tiempo. Desde el mes de julio del año 2012 solamente formalmente vino a empezar a regir ahorita en enero de este año, aunque la jurisdicción contencioso administrativa, a través de una providencia de un magistrado del Consejo de Estado, que hoy es ministro de Justicia, estableció que para la jurisdicción ordinaria y para los procesos arbitrales el Código General del Proceso sí estaba rigiendo desde el mes de junio del año 2014. Entonces, fíjense ustedes cómo empieza a crearse una dicotomía entre lo que está rigiendo de un estatuto en unas jurisdicciones y lo que vino a regir solamente recientemente. ¿A qué le apuesta este Código General del Proceso? A la oralidad fundamentalmente. Esa es la pregunta que yo me he hecho antes de venir aquí a conversar con ustedes, es la siguiente. ¿Es mejor la justicia civil, comercial y de familia que tenemos hoy? Esa es la pregunta que hay que hacerse para uno saber si un código realmente está funcionando o no está funcionando. Yo tengo que decir lo siguiente. Yo sí creo que el Código General del Proceso ha mejorado la práctica judicial en varios escenarios. Claro, hay temores, porque nadie más reacio, y eso parece increíble, nadie más reacio al cambio que el abogado. Eso es así. Los abogados somos apegados a nuestras costumbres, a nuestras formas de comportarnos, y cualquier cambio, y más cuando es un cambio estructural como este que se ha presentado, pues sacude los estamentos de la juridicidad y hay resistencias. Este código ha tenido muchos enemigos, sin duda que ha tenido muchos enemigos, pero yo creo que la gente, el ciudadano que está yendo a la justicia con procesos recientemente iniciados, creo que por primera vez está sintiendo que está comunicado con los jueces. Es que el sistema de la oralidad es un sistema importantísimo. Mirabeau, el gran pensador de la Revolución Francesa, decía algo en su tiempo, hace 200 y pico de años, decía lo siguiente: denme un juez incompetente, denme un juez corrupto, denme un juez ignorante, pero eso sí, permítanme comparecer a un juicio oral. Porque obviamente la oralidad tiene unos factores de control. No es lo mismo el juez que está pensando en prevaricar o en hacer una providencia por fuera de la ley o de manera desatendida, que se sienta en su despacho a escribir o a decirle a un escribiente que haga una providencia, a aquel juez que tiene que comparecer delante del pueblo, delante de la comunidad. Porque una cosa que es muy importante, la doctora Margarita mencionaba que los jueces de provincia tienen menos recursos o tenían menos recursos de los que tienen en Bogotá. Puede que eso sea cierto, pero el juez de provincia tiene algo que no tiene el juez de Bogotá, y es el control social. Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, por ejemplo,
es una persona, por supuesto, en su ambiente, es una persona importante, pero tengan la seguridad de que en el planteamiento colectivo, en la consideración colectiva, es una persona sin importancia colectiva. Y los magistrados de su ciudad y los jueces de su ciudad son personas reconocidas. ¿Por qué? Porque la gente los está viendo, los está tratando, está sabiendo qué se está diciendo. Por eso es que el hombre que decide salir de esa trinchera de la honestidad para transitar el mundo insondable del oscurantismo, de la corrupción, en una ciudad pequeña, eso se sabe inmediatamente. Y entonces la gente empieza a decir, no sé cómo se diría en costeño esa expresión, ya lo tienen avisorado. Existe ese magnífico control social. Y creo que la oralidad hace parte de ese escenario. Los jueces que están administrando justicia en la oralidad, yo creo que le están cumpliendo a la ciudadanía. La gente se siente en eso. Claro, el juez que se enfrenta a un proceso oral tiene que partir del supuesto de que su preparación como juez frente a cada caso es diferente a como lo maneja en un proceso escritural. Porque el juez del proceso escritural es un almacenador de documentos. En un proceso escrito, el juez lo que hace es recibir la demanda, la contestación de la demanda, los alegatos, van las pruebas, etc. Y por regla general solamente viene a conocer el proceso cuando se va a dictar sentencia. En cambio, en un proceso oral, el juez, desde el primer momento, tiene que enterarse cabalmente de cómo es que es la demanda, cómo es la contestación. Un juez que en la oralidad no haya conocido la demanda, la contestación de la demanda y los documentos que en ese momento le han llegado, cuando llegue a la audiencia inicial, el proceso oral lo atropella y va a ser evidente que va a quedar en ridículo. Por eso es que los jueces, algunos le tienen miedo, y miedo escénico a la oralidad, porque el tema no es obviamente, esto no son campeonatos de oratoria, como la gente piensa, pero sí la oralidad tiene que implicar una destreza por parte de los funcionarios que por lo menos ante los ojos de la comunidad y de las partes que están litigando muestre que ese juez conoce cabalmente el asunto. Y entonces yo tengo que decir que hoy siento que es mejor la justicia. Yo suelo hablar con jueces, preguntarles, etcétera. Hay muchos temores, hay muchas preocupaciones, pero siento que hoy es mejor la justicia. Y entonces el Código General de Proceso creó una comisión de seguimiento del Código General de Proceso para seguir vigilando cómo va esto. Esa comisión de seguimiento, yo ya no sé si se volvió a reunir o no, pero en todo caso el gobierno ha hecho su mejor esfuerzo porque este código finalmente entre a regir. Claro, el código tiene unos defectos grandísimos, pero tiene aciertos importantes. Yo señalo algunos pocos aciertos fuera del tema de la oralidad que a mí me parece trascendental. Creo, por ejemplo, que una institución que es muy importante, que es moralizante, es lo relativo al cambio de erradicación. El cambio de erradicación de los procesos es una figura que no existía ni en lo contencioso administrativo, ni existía en materia civil y de familia, y que es muy útil. Existía en materia penal, pero no en materia procesal civil. Y ese cambio de erradicación, como ustedes lo saben, consiste en que cuando haya circunstancias que afecten la credibilidad o la imparcialidad, la autonomía del juez, o la seguridad de las partes, o la seguridad de los jueces, entonces lo mejor es, lo que indica la prudencia, es buscar un escenario judicial distinto para buscar un juez que esté marginado de esas presiones exógenas que al juez de todas maneras lo tocan. Porque es que pretender que el juez es un fugitivo de su tiempo, que no lee la prensa, que no ve la televisión, que no conversa con la gente, que no tiene opinión, eso no existe. Claro que el juez también tiene preocupaciones, el juez lee la prensa y se forma una opinión y delibera sobre esas cosas y se forma, claro, en un ambiente donde tiene que juzgar intereses muy locales o de personas muy poderosas en el escenario. Lo más, antes no existía cómo combatir eso, era absolutamente imposible. Bajo la excusa de la autonomía y la independencia del juez, entonces ese juez podía administrar justicia en asuntos en los que su corazón le impedía administrar justicia de manera independiente. De manera que yo creo que
en este punto, allí hay una modificación muy importante. Ahora bien, el tema de la oralidad y de la práctica de la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento en los procesos verbales, allí es importante mirar qué es lo que está pasando. Yo he recorrido el país dictando conferencias sobre esto y lo que yo noto en todos los jueces, ya cada vez menos, es que el juez está con temor, está asustado. Y está asustado fundamentalmente porque esta norma le impone al juez, o este esquema procesal le impone al juez la obligación de que en la audiencia de instrucción y juzgamiento tienen que oír el resto de las pruebas. Después de oír el resto de las pruebas, oye los alegatos y finalmente tiene que dictar la sentencia allí mismo. Y si no puede dictar la sentencia allí mismo, entonces puede que con un aplazamiento hasta 2 horas para dictar la sentencia, y si definitivamente en las 2 horas no puede conciliar el texto de la sentencia, entonces deberá dictarla por escrito dentro de los 10 días siguientes. Yo confieso que me opuse a esa norma que establece que el juez pueda decir que no dicta la sentencia inmediatamente, sino que lo hará dentro de los 10 días siguientes. ¿Por qué? Porque eso invita a lo que está pasando en la jurisdicción contenciosa administrativa. En la jurisdicción contenciosa administrativa el proceso arranca muy bien hasta que llega la finalización del periodo probatorio, y entonces ahí entra en un letargo imposible de seguir, que es los alegatos y finalmente el fallo, porque todo se va a hacer por escrito, y eso obviamente desnaturaliza por completo el sistema. Y entonces los jueces en materia civil, comercial y de familia sienten que tienen, como ven el proceso bajo la lente del proceso escritural, entonces dicen, eso es un inconveniente que pongan a los jueces a dictar sentencia inmediatamente. Entonces razonan de la siguiente manera, dicen, no, es que es imposible que el juez que acaba de oír las pruebas tome una decisión inmediatamente, porque no ha estudiado, no ha analizado, se está enterando de lo que está oyendo. Esa es la mentalidad de quien se aproxima al proceso escrito. Pero si se mira el proceso con otra lente distinta, tiene que pasar una cosa completamente diferente. En efecto, en el proceso, cuando un juez está imbuido del sistema escritural, pues le parece difícil tener que tomar una decisión sobre la marcha, ¿no? Porque está acostumbrado a que todo lo tiene que madurar, etcétera, y que todo lo tiene que revisar y hacer una cantidad de consultas para poder proferir un fallo. En un sistema oral el juez tiene que ser inmediato, y entonces los jueces dicen, pero ¿cómo lo van a poner en ese predicamento de tener que fallar inmediatamente? Depende cómo se mire y se trate el proceso. Si un juez se aproxima a este proceso con el criterio escritural, ese sistema lo va a atropellar. Pero un juez en el sistema oral que conoce desde el principio de la demanda, conoce la contestación de la demanda, está dirigiendo la práctica de las pruebas celosamente, conoce los documentos, cuando llega a esa audiencia de instrucción y juzgamiento ya tiene formado un criterio. Es más, Carneluti decía una verdad incontrovertible, sostenía Carneluti que una buena demanda es el mejor proyecto de una futura sentencia favorable. Y eso es verdad. A quienes han sido jueces saben que cuando un juez lee una demanda, la primera impresión que le da ya le empieza a formar su criterio. Como decía Marino Malatesta, el juez es una persona que en materia de pruebas sale sin conocer absolutamente nada, de la ignorancia, le informan los hechos, se entera de los hechos, y de allí pasa a una fase subsiguiente que es la opinión, y después de la opinión llega la certeza. Ese es el camino de la convicción de un juez. Y entonces el juez en el sistema oral, que conoce la demanda divinamente, ya se forma un criterio. No hay un juez que le diga una demanda, no diga internamente este personaje puede tener o no la razón. Eso no es ilegal. Lo que es ilegal es que el juez salga a pregonar quién tiene la razón sin haber oído a los demás, pero el juez se forma un criterio desde que le llega la demanda.
Y cuando le llega la contestación de la demanda, el juez enriquece más todavía su criterio de quién puede tener la razón. Y cuando empieza a practicar las pruebas, entonces ya el juez va saliendo de ese mundo de la ignorancia, ha pasado a la opinión, y al juez que conoce el proceso, cuando empieza a preguntarse, le empieza a saber por qué camino es que va. Dele por ahí, como dicen. Cuando el juez empieza a preguntar en un determinado sentido, las partes saben si ha entendido o no el asunto y en qué sentido lo está entendiendo. Y entonces cuando llega a esa audiencia, al juez le debe resultar muy sencillo dictar la sentencia. Y entonces algunos dicen, pero es que eso acaba con la magnificencia de la justicia de proferir esas sentencias voluminosas, importantes, cargadas de citas, etc. Y yo pregunto, cuando uno ve unas sentencias que son unos mamotretos espantosos, aquí por ejemplo el famoso caso de los 13 millones de dólares que le robaron a Colombia en Chase Manhattan hace unos años, que la demanda fue una hoja y el fallo fue hoja y media. Si aquí hubiera sido, seguramente eso habría sido con multitud de documentos. Y entonces la gente dice, pero todo se pierde la elegancia juris. ¿Para qué nos ha servido la elegancia juris en todos estos años? Para que unos magistrados o jueces vayan a tener una sentencia diciendo, considerando. Y entonces arrancan diciendo, la cultura sumeria fue la que inventó la escritura. Claro, desde el punto de vista de las aprehensiones personales, pues seguramente es importante saber que los sumerios fueron los que inventaron esto que hoy nos tiene viviendo de manera civilizada. Importancia que tienen todo ese tipo de referencias, y una cantidad de referencias cultistas, y al final, como sigue hoy pasando aún, ustedes ven por ejemplo los papeles de tutela, arrancan diciendo el artículo 86 y la Corte dijo y la Corte volvió a decir y está diciendo y va a volver a decir. Y finalmente son 10 páginas y todavía en la página 8 dice caso concreto. El caso concreto es página y media, eso debería ser la sentencia. Entonces, yo creo que, no sé, seguramente se van a perder piezas escritas muy importantes, sin duda, se van a perder, pero el valor superior de la justicia es importantísimo. Entonces, aquí existe ese temor de que el juez tenga que dictar el fallo allí, y yo creo que ese temor hay que irlo venciendo cuando los jueces entiendan que no necesitan de mucho tiempo ni de muchas elucubraciones para tomar una decisión que han venido madurando durante el curso del proceso. Eso es como la niña bien de provincia que se va para la capital y la mamá le dice cuando se vaya, mija, cuando tenga dudas, absténgase. Ya una instrucción clarísima de qué hacer en momentos de peligro. No necesita deliberar más, sino guiarse por ese postulado que en su casa le dijeron. Es más o menos ese espíritu que realmente inspira la oralidad. Algo que yo encuentro que no es del todo afortunado en el Código General del Proceso es el tema de ir delegando la administración de justicia en órganos administrativos, concretamente en las superintendencias. A mí no me gusta la administración de justicia en manos de personas diferentes de los jueces. Y lo digo por lo siguiente, el juez es un hombre diferente a todas las demás personas de la comunidad. Y tiene que serlo, porque el juez es una persona que tiene en sus manos la vida, la honra, los bienes de los ciudadanos. Y el juez casi siempre es persona diferente de las demás personas de su entorno social. El juez suele ser un hombre prudente, llega a las fiestas, no se emborracha, no se pone a pretender a bailar con la más bonita, no dice impertinencias, se guarda muchas cosas porque sabe el riesgo que tiene, que como juez decir cosas pueden comprometerlo en el futuro. Y entonces yo veo, por ejemplo, cosas, hoy me levanto y veo una noticia que me sorprende, que yo creí que no iba a volver a pasar nunca.
dice la prensa que una magistrada del Consejo Electoral que va a definir un tema relacionado al interés con el presidente de la República, el señor presidente de la República la llamó. ¿En qué país puede suceder eso? Nadie puede llamar a un juez que tiene un asunto de su interés. Eso por supuesto está fuera de toda discusión, pero mucho menos cuando se trata del señor presidente de la República que llama al magistrado electoral que tiene su caso relacionado con el tema de la campaña. Estas son cosas que obviamente hacen que sea diferente. Y entonces digo yo, si eso pasa con un presidente de la República que llama a una magistrada del control electoral, imagínense qué podría pasar con un presidente que tiene una decisión que ha de tomar un subpresidente que él ha nombrado. Y entonces yo creo que además la formación de ese superintendente que viene del mundo de la política, que está expuesto a la vida política, que además tiene aspiraciones políticas, no es bueno que administren justicia personas que no estén formadas exclusivamente en el sereno recinto de la administración de justicia. Por eso a mí no me gustan esas facultades que le han dado a las superintendencias para administrar justicia. Y yo pregunto, ¿esa justicia que están administrando en las superintendencias es mejor que la justicia que están prodigando los jueces? Yo creería que no. Y entonces viene otra cosa que tiene que ver con esto. Cada día crece más la idea de fortalecer los tribunales de arbitraje para que se solucionen las más grandes controversias del país. Yo soy amigo del arbitraje, he sido árbitro muchos años y he escrito muchas cosas sobre el tema del arbitraje, pero yo sigo participando de una idea en la que ya cada día parezco más dinosaurio, que es la de que el arbitraje, como la amigable composición, como la conciliación, son mecanismos alternativos de solución de conflictos, no mecanismos normales de solución de conflictos. El mecanismo normal de solución de conflictos es la sentencia, es el escenario judicial. Y entonces aquí, cada día, aquí en Barranquilla es muy importante el centro de arbitraje de la ciudad y ha prestado una labor muy importante, como lo ha hecho la Cámara de Comercio de Bogotá y la Cámara de Comercio de Cali. Pero lo que no le puede pasar al país es que se privatice la justicia. Eso no le puede suceder a un país que tiene fe en su futuro. Porque entonces, con el camino de privatizar ciertas cosas porque el Estado resulta insuficiente, terminamos inventando cosas tan pavorosas como lo que ocurrió con esa máquina de la muerte del paramilitarismo, que fue la privatización de la seguridad en función de que el Estado no la prodigaba. ¿Y en qué terminó eso? En la más vergonzosa experiencia del país de grupos paramilitares entregados a hacerse justicia por su propia mano. Y entonces, yo por supuesto no quiero con eso decir que el arbitraje es igual al paramilitarismo, ni más faltaba. No, quiero decir es simplemente que la justicia y el servicio público debe ser único y no debe compartirse con otros escenarios de la rama del poder público, porque eso se afecta a la independencia del poder judicial. Y hay dificultades, por ejemplo, en el tema de la apelación de las sentencias. Como el proceso es oral, entonces las partes, cuando se profiere una sentencia oralmente, en esa audiencia tienen que expresar los motivos de reparo. Y cuando el asunto llegue a segunda instancia, allá tienen que sustentar. Entonces aquí se ha armado una discusión que fundamentalmente es seguida por los jueces, porque aquí una de las cosas que tiene el código que son equivocadas es que algunos intérpretes del código quieren o querían que el código les cercenara derechos a los abogados. Una reforma de la justicia no puede consistir en quitarle a los abogados 2 días o 3 días para ejercer un derecho. Eso no es ninguna reforma de la justicia. Y entonces, en esta apelación que está ocurriendo, y los abogados nos han protestado mucho, dicen, bueno, yo cuando sale la providencia hago los motivos de reparo inmediatamente y después tengo que sustentarlos. ¿Cuál es la diferencia entre motivos de reparo y sustentación? Primera gran dificultad.
Y entonces es una gran dificultad, claro, el abogado que recibe la providencia no está preparado para oír lo que el juez le va a decidir, pero sí tiene idea de cómo le va a decidir, por supuesto. Entonces el abogado hace unos reparos y cuando llegue a segunda instancia, de acuerdo con la norma, ese apoderado debe ir a sustentar. Entonces uno dice, bueno, si el abogado en la audiencia simplemente dijo yo ejerzo como reparos 1, 2, 3, 4, 5 puntos que voy a sustentar después, en ese evento se justifica que él vaya a hacer la respectiva sustentación allá. Pero cuando el abogado en la propia audiencia dice los motivos de reparo son estos y mi sustentación es esta, pues no tiene ningún sentido que tenga lugar la sanción que se genera si él no concurre a la audiencia. Entonces lo que está ocurriendo es que en segunda instancia, además con la norma que dice que el juez debe dar lectura a la sentencia, está ocurriendo una cosa que en cierta forma a veces es ridícula. El otro día estaba yo en una diligencia en el Tribunal Superior de Bogotá y al lado mío había una señora con un niñito que lo primero que me sorprendió es que lo hubieran dejado entrar a los niños, porque los niños no los dejan entrar a donde se administra justicia, quieren saber si es para cuidarlos o para qué será, pero no los dejan entrar. Y entonces yo estaba esperando que llegara el turno para entrar a mi audiencia y el niñito corría y volvía y tal, y la mamá le decía quieto, y de pronto el niñito vino y dijo, mami, había ahí unos magos. Y me sorprendió y dije, ¿qué será eso? Y yo me asomé, y claro, los borrachos de los niños dicen las verdades. Me asomo y lo que veo es a 3 magistrados con su toga, por eso el niño los identificó como magos en su universo de Harry Potter, son unos magos, ¿no? Y ve a los niños, los confunde con unos magos y dice, sí, mami, estos son unos magos. Y lo que estaban haciendo era resolviendo una segunda instancia en una audiencia en la que no estaban las partes. Eso es absolutamente ridículo. Imaginen ustedes 3 magistrados, todos con su toga, hablándole en un micrófono a nadie. Eso no es la oralidad, eso es una ridiculez, es un sentido obviamente que no tiene importancia. Y en esa materia de la apelación, pues hay equivocaciones. Por ejemplo, yo siempre me opuse en el seno de la comisión a esa norma según la cual el juez de segunda instancia solamente debe considerar como motivos para resolver en segunda instancia aquellos que fueron motivos de la apelación. Es una apelación restrictiva, yo la llamo apelación peyorativa. Yo creo que esa norma tiene visos de inconstitucionalidad. Antes, ¿cómo era? La competencia del superior era ilimitada con tal de no recordar para empeorar. Ahora, el juez de segunda instancia solamente revisa los puntos que el impugnante haya establecido. ¿Con qué argumento? Es un argumento puramente judicialista. Tomás Antonio Álvarez, que ustedes seguramente han oído, fue el impulsor de eso. No, es que en segunda instancia no se puede perder tiempo con otras divagaciones. ¿Qué tal? Nada más ni nada menos que la divagación del hallazgo de la justicia material. Porque en ese sistema, el juez que encuentre que el apelante no acertó en la impugnación no podría reconocer un motivo diferente para revocar la providencia, lo cual me parece a mí que es absolutamente negativo de la sentencia. Y allí tenemos pues ese sistema que yo creo que es inconveniente. Y hay unas cosas, por ejemplo, en materia de pruebas. En materia de pruebas, déjenme referirme al tema del interrogatorio de parte, al dictamen pericial y a las inspecciones judiciales. La idea es que el juez tenga menos carga probatoria y menos responsabilidades en cuanto tenga que producir la prueba. Y entonces empecemos por el interrogatorio de parte. Gran discusión se ha armado en los despachos judiciales sobre si la norma, cuando indica que en la audiencia inicial el juez debe tomarle el interrogatorio de parte a cada quien y enseguida darle la palabra a las partes. Entonces, la primera discusión es que la norma dice que el juez debe hacer un interrogatorio exhaustivo. Mal utilizado el adjetivo exhaustivo. ¿Por qué? Porque exhaustivo no quiere decir hasta que queden extenuados el interrogado y el interrogador. Exhaustivo, lo que querría decir la norma es suficiente.
Miren ustedes, por ejemplo, lo que es un interrogatorio exhaustivo en los términos del Código General del Proceso. Un señor tarda en llegar a su casa una noche. A las 11 de la noche la señora llama a la suegra y le dice: por allá ha ido su hijo. La señora le dice: no, por aquí no ha venido. Y el señor llega a las 12:30 de la noche con el pelo mojado y la señora le dice: ¿dónde estabas? Y él dice: ¿dónde mi mamá? Por una sola pregunta el hombre quedó descubierto. Eso es un interrogatorio exhaustivo. Entonces, lo que se quiere es que el juez interrogue, conozca de lo que está, no que llegue a averiguar los perfiles del pleito, sino que se adentre en el pleito con el interrogatorio. Y la gran discusión que creo que aquí entonces es si las partes tuvieron que haber pedido el interrogatorio para efecto de que el juez los autorice o no, porque hay algunos despachos judiciales que dicen, y yo mismo lo recojo en la última edición de mi libro en ese punto, diciendo que si no se pidió por la parte del interrogatorio, entonces el juez no les puede autorizar el interrogatorio de parte. Yo he recorrido ya el país y advierto que ese punto está muy dividido. Yo creería hoy, pensándolo con detenimiento, que vale la pena revisar ese punto, porque querría decir que en la práctica parece ser mejor que el interrogatorio de parte no tenga que pedirse en la demanda o en la contestación de la demanda, sino pedirse en ese específico momento en el que el juez, después de practicar su interrogatorio, le ofrece la palabra a las partes. Y eso tiene sentido, porque después de que el juez oiga a las partes, surge la necesidad de contrainterrogar o preguntar. Y el otro punto que se ha armado la gran discusión, que armó el doctor Ulises Canosa, secretario general del instituto, con una interpretación que yo no comparto, que seguramente ustedes ya han tenido, y es la de si se puede interrogar por el propio apoderado a su cliente, su parte. ¿Con qué argumento? El argumento es que ahora la prueba se llama declaración de parte y confesión. Y entonces hay quienes dicen que eso significa que puede pedirse, la propia parte, el propio apoderado puede pedir la declaración como testigo de su cliente. Eso es posible en el derecho americano, donde es un derecho estructurado sobre la base adversarial, donde es un tema que no es escrito. Yo le he elevado una consulta a mi buen amigo el profesor Federico Carpi, que es un gran procesalista italiano, muy conocido, muy reputado, y le dije: hombre, profesor Carpi, dígame su opinión sobre este punto, y me ha contestado diciendo: absolutamente imposible pensar que en sistemas como el italiano, como el sistema nuestro, colombiano, pueda pensarse la posibilidad de que la parte pueda interrogar a su propio cliente. ¿Por qué? Porque las partes tienen otro escenario para exponer sus puntos, cuando presentan la demanda o cuando contestan la demanda o cuando hacen los alegatos. Entonces el argumento que decía el doctor Ulises Canosa es que no hay persona que esté más cerca de la verdad que el cliente, la parte. Sí, claro, eso es verdad, pero también hay que tener en cuenta que no hay nadie que esté más interesado en ocultar la verdad o en divulgarla que la propia parte que va a declarar. Bien. En materia de las medidas cautelares, finalmente se adoptó, después de muchas vicisitudes, el tema relacionado con las medidas cautelares innominadas, que a muchos empresarios les causan escozor, porque significa que el juez puede tomar una decisión para proteger el derecho de acuerdo con la probabilidad de la apariencia de buen derecho que tenga. Las medidas cautelares que tanto asustan a la gente no son nuevas en Colombia. Las medidas cautelares innominadas en Colombia existen desde, por ejemplo, en la ley 472 de 1998, la ley de acciones populares y de grupo. Allí se autorizaron medidas cautelares innominadas. Cuenta don Piero Calamandrei cuál es el origen de las medidas cautelares innominadas. Dice que en un pueblito etrusco en Italia había un pintor bastante díscolo que en una casa de diversión del pueblo decidió en un muro pintar a unas mujeres desnudas
lo cual no tenía nada de terrible, solo que el señor que pintó el cuadro de las mujeres desnudas les puso las caras de las señoras principales del pueblo. Entonces aparecía la mujer del alcalde, la mujer del juez, la mujer del obispo, etc. Entonces formularon una demanda ante el juez para que esa infamia no tuviera lugar, y el juez le dijo, a la usanza de lo que pasó después con lo que se cuenta que pasó con la maja vestida y la maja desnuda de Goya, le dijo al pintor, ¿vístalas? El pintor la vistió, y los señores quedaron iracundos porque dijeron, no, nuestras mujeres ni siquiera vestidas pueden estar en este templo del infamia y del pecado. Y entonces dice Pedro Carabalay que en ese momento pues, no tuvo otra opción sino que decretó una medida cautelar nominada que fue tumba el muro. Es el origen de las medidas cautelares según don Piero Carabalay. Pero las medidas cautelares son importantes. Yo creo que, claro, requieren un juez prudente, porque un juez con una medida cautelar innominada que esté pisando terrenos manejosos del Código Penal, pues obviamente puede causar una destrucción gigantesca. Bueno, el otro punto en el tema del dictamen pericial es un tema bastante neurálgico. La idea es que no tengan que decretarse los dictámenes periciales como venían decretándose en el sistema escritural, sino que cada parte aporte su dictamen pericial. La primera crítica que se ha hecho es que eso encarece la administración de justicia. Yo creo que sí, es cierto, eso encarece la administración de justicia. Y yo creo que hay que repensar esa posibilidad, porque además ahora se ha establecido que no es posible que el juez decrete un dictamen pericial, y esa es una equivocación gigantesca. Sí es posible que el juez decrete dictamen pericial. ¿En qué eventos? Cuando la parte, por ejemplo, alegue que no pudo aportar lo que no tenía recursos para pagar el dictamen pericial, o porque tenía los recursos pero no tenía el técnico para hacerlo, por cualquier circunstancia especial en ese evento, el juez puede y debe decretar el dictamen. Y que tendría, porque el planteamiento es, no, si usted no aporta el dictamen ya no puede probar de esa manera. No, yo creo que ese rigorismo no puede abrirse camino porque resulta perjudicial para la administración de justicia. Y entonces viene el tema de la contradicción de la prueba pericial, que por fortuna se acabó con ese procedimiento engorroso y terrible de la objeción por error grave, que se convertía en otro proceso, una especie como en la Edad Media para poder juzgar lo que había pasado en un dictamen pericial. Eso era absolutamente imposible. Ahora, entonces, lo que hay es la posibilidad de que la parte contra la que se ha esgrimido un dictamen pericial aporte otro, o pida que el perito vaya a una audiencia en la cual deberá ser interrogado. Yo creo que ese sistema es bueno. El sistema de contradicción de la prueba es mucho mejor que el sistema de la objeción por error grave. ¿Por qué? Porque el perito expuesto siempre en el trámite oral tiene que responder por lo que dijo o por lo que no dijo, y después se forma un criterio muy importante. Y en materia de la inspección judicial, yo no digo nada nuevo, sino refiero que la idea del código es que el juez no tenga que salir de su despacho sino para situaciones especiales. Entonces, por eso se dice que el juez, cuando decreta la inspección judicial, que sea obligatoria de acuerdo con la ley, entre la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento, la inspección judicial tiene que hacerse entre el interregno de estas dos audiencias, para que cuando llegue a la audiencia de instrucción y juzgamiento el juez no tenga que salir de su despacho, porque eso lo perturba. Y entonces la norma también ha creado confusión, porque dice la norma que aquella parte que pueda probar mediante fotografías o videos, etcétera, tiene que suministrar la prueba en eso. Entonces ya estoy yo viendo algunos jueces que dicen, no, usted había podido traer aquí una filmación de eso, entonces no hay lugar a la inspección judicial. Yo creo que eso hay que atemperarlo, porque obviamente una cosa es que, por ejemplo, se trata de explorar si hay unos actos posesorios en un determinado terreno donde no se puede entrar porque el señor contraparte tiene una vigilancia especial, pues obviamente en ese evento no se puede aportar ningún video ni nada que le parezca para sustituir la inspección judicial. Y una cosa que ha resultado equivocada es el tema de que en el proceso verbal sumario los hechos que deban probarse por la vía de la inspección judicial
no se prueba mediante inspección judicial, sino mediante un dictamen pericial. Yo creo que había un error de la legislación. ¿Por qué? Porque la idea era que el proceso verbal sumario fuera menos costoso y mucho más rápido, pero si una persona tiene que probar un hecho de inspección judicial mediante un dictamen pericial, eso se le vuelve una dificultad económica que naturalmente hay que pensar. Y termino haciendo una referencia al proceso monitorio. Los procesos declarativos son el proceso declarativo propiamente dicho, que hoy han quedado el verbal y el verbal sumario, y los procesos declarativos especiales, donde está la expropiación, del de amojonamiento, divisorio y el proceso monitorio. El proceso monitorio entonces no es un proceso ejecutivo, el proceso monitorio es un proceso declarativo. Nosotros, dos profesores, el doctor Hernán López y yo, nos opusimos muchísimo a implantar el proceso monitorio. El proceso monitorio en algunos países es una referencia de una buena herramienta judicial. Por ejemplo, en España, los españoles, hasta que tuvieron la crisis económica, el proceso monitorio era magnífico. En Argentina, algunas provincias tienen el proceso monitorio y les ha dado resultados. En el Uruguay, los uruguayos lloran viendo su selección de fútbol y hablando del proceso monitorio. Ellos creen que el gran invento y el aporte de la justicia es el proceso monitorio. Y yo creo que, claro, que hay diferencias importantes. Los uruguayos son apenas 3 millones de habitantes. 3 millones de habitantes es la mitad del barrio Kennedy de Bogotá. Fuera de ellos tienen una conformación religiosa no uniforme y eso hace que incida en las poblaciones, entonces allá les funciona. Nosotros nos oponíamos porque decíamos, nosotros tenemos una especie de proceso monitorio. ¿Cómo? Pues con el interrogatorio de parte anticipado, se llama la persona interrogatorio de parte anticipado, y después de eso, y porque eso no comienza, viene el proceso respectivo, como sigue habiendo. Bueno, finalmente esas dos tendencias en el instituto no fueron posibles conciliarlas y dejamos un proceso monitorio muy reducido. Es un proceso monitorio concebido para facilitarle al pequeño comerciante o al pequeño industrial un instrumento de poder llegar a pedirle un requerimiento al juez para que convoque al deudor al pago. Entonces, por eso el proceso monitorio solamente se promueve para pedir el pago de prestaciones económicas itinerarias de mínima cuantía que procedan de un contrato y que además no impliquen que el demandante tenga que cumplir una condición para que se pueda generar la respectiva obligación. ¿Cuál ha sido el trámite del proceso monitorio? Yo ignoro si aquí en Barranquilla ha tenido alguna audiencia. Ese proceso está concebido, por ejemplo, ¿para qué? Para que la persona que va todos los días en el tendero y le dice, deme, don Luis, una libra de manteca, una botella de ron, en fin, el tendero empieza a apuntar. Y cuando llega un momento en que siente que no le van a pagar, entonces el tendero dice, págueme, no le pagan. ¿Y dónde está el título? El título lo ha creado el propio tendero. Y entonces en ese evento es para lo que está concebido este proceso monitorio. Les doy pues, por supuesto un ejemplo, ¿no? No vengo a decir que el proceso monitorio es un proceso para tenderos, no, es un ejemplo que he creado para ilustrar la situación. Y entonces se crea esa circunstancia buscando que la persona que tenga esa situación pueda aportar el documento que le permita acreditarle al juez que está en la obligación de requerir el deudor para que diga si paga o no paga. Bien, hay muchas otras cosas que yo quisiera decir, pero por supuesto ya veo que se me pasó el tiempo y estoy en hora de concluir esta intervención. Una frase final es para señalar lo siguiente. Yo tengo fe en que el Código General del Proceso ejerce sobre la sociedad colombiana y está llamado a ejercer sobre la sociedad colombiana un influjo necesario de recomposición social. El último esfuerzo posible que podemos hacer los abogados que alguna responsabilidad tenemos en esto es proporcionarle al país un sistema de justicia que no sea injusto, que no sea moroso, donde el ciudadano tenga mejor control social de sus jueces y donde los jueces a su turno también tengan el control de los abogados y de las partes. Yo creo que el Código General del Proceso tiene errores,
yo los he venido denunciando. Es frecuente que yo escribo unas columnas en ámbito jurídico donde hago algunas manifestaciones sobre esto, pero ninguna obra es perfecta, ninguna. Yo por algún destino, por alguna una cosa de la diosa casualidad, desde 1989 hasta hoy he venido perteneciendo a todas esas comisiones y he llegado a la conclusión de que los códigos no se entienden reformados sino el día en que uno llega a un despacho judicial y un secretario o un juez le dice cómo entiende la norma. Ese día es como se entiende la reforma. Antes no, mientras uno la ve como académico, en discusiones con otros colegas, es una cosa maravillosa, está en el terreno de la divulgación, pero las reformas hay que asentarlas. Eso es lo que nosotros esperamos con el Código General del Proceso. Que podamos decir, como lo dijo el inmortal Gabo, que tengamos una segunda oportunidad sobre la tierra, en el sentido de que por fin haya justicia. Cuando haya justicia, habrá paz. Carneluti lo dijo para siempre: el oxígeno de la paz es la justicia. Muchas gracias.